Vamos a esperar que empiece la grabación. Bien, entonces en este video vamos a mostrar cómo se tiene que realizar el cálculo de las medidas de forma en R, ¿no? Entonces hemos indicado que hay diferentes maneras de calcular estas dos medidas, ¿no? Pero una de ellas, indudablemente, eh, es utilizando una librería, una nueva librería, ¿no? Además hemos visto de la distribución, esta es la distribución de la variable volumen, a la cual vamos a calcular sus coeficientes, ¿no? Entonces también esto es importante, esto lo podemos dejar ahí, lo vamos a limpiar la consola. Bien, nosotros tenemos entonces datos con los que hemos estado trabajando, que tiene especie, código, condición, diámetro, altura comercial, volumen, bueno, y un vector lógico de si se corta o no se corta el árbol. Bueno, aquí tenemos la estructura. Hemos dicho que tenemos, bueno, hemos instalado la librería Agricolae para graficar, para tener este gráfico directamente. Bien, este es nuestro gráfico del histograma, ¿no? Y ahora vamos a calcular las medidas de forma. Entonces aquí vamos a colocar cálculo de las medidas de forma de una distribución. Bien, entonces podemos colocar utilizando la librería, ¿no? La librería es E1071. Esa es la librería donde están estas funciones, tanto de asimetría como de kurtosis. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es lo mismo que hemos hecho con Agricolae, instalar, entonces, install.package. Entonces, nosotros tenemos que instalar, ¿no? Y vamos a instalar entonces la librería E1071, ¿no? Cerramos. Entonces, esa sería la librería. Bueno, yo ya lo tengo, la librería, pero ustedes sí lo tienen que instalar. Y cuando acabe la instalación, entonces, ¿cómo van a verificar que está bien la librería? Abriendo esa librería, simplemente aquí colocan library y colocan ahora E1071 y vamos a ver si ahora va a aparecer eso ahí. Y vamos a hacer correr todo. Y vamos a ver si está disponible. Bien, ahí está, ¿no? Entonces, está disponible la librería, hacemos una vez más, está disponible, ¿no? Bien. Entonces, nosotros tenemos la librería, fíjense, tenemos kurtosis y esquigmis, ¿no? Entonces, acá vamos a calcular. Bueno, vamos a hacer del diámetro y del volumen para poder comparar también, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular el coeficiente de asimetría, de las variables diámetro y volumen. ¿No? Entonces vamos a calcular el coeficiente de asimetría de las variables diámetro y volumen utilizando la función que nos permite calcular el coeficiente de asimetría es la función Esquigmis, así es. Así, esa es la palabra, Esquigmis, ¿no? Que en inglés quiere decir asimetría, ¿no? Bien, entonces, tenemos ahí la función, tenemos la librería, está disponible. Entonces, simplemente vamos a ir acá y vamos a colocar la función Esquigmis, ¿no? De la variable, primeramente diámetro, entonces vamos a poner censo diámetro, ¿no? Censo diámetro, entonces colocamos censo diámetro
Bien, y ahora vamos a hacer correr. Bien, fíjense, nuestro valor es 0,97. Entonces, esto vamos a ver. Nuestro valor es 0,97. Bien, vamos a colocar acá. Bien, entonces, nuestro valor es 0,97. Entonces, este es un valor positivo. Positivo, ¿no? Entonces, eso es justamente, nos tiene que dar un valor positivo porque la cola más larga está en la derecha. Bueno, esto es del volumen. Vamos a calcular ahora del diámetro para que podamos comparar bien. A ver, nuevamente, vámonos acá. Bien, librería, hasta aquí hemos hecho bien bueno, acá vamos a llamarlo entonces mejor H1, va a ser primeramente del diámetro. El diámetro, punto frec. Bien, entonces vamos a copiar la gráfica, vamos a ver de los dos y vamos a comparar por qué el uno tiene mayor valor o menor valor que en relación al otro en función a su coeficiente de asimetría. Entonces, damos censo, diámetro. Bueno, y aquí podemos ponerle otro color. Podemos ponerle magenta. Bien. Y también vamos a decir que va a ser frecuencia absoluta para comparar bien. Frequency igual a 1 significa frecuencia absoluta, ¿no? Y entonces acá lo vamos a cambiar. Vamos a colocar main. Y aquí vamos a poner histograma del diámetro, de la frecuencia absoluta del diámetro. Entonces colocamos histograma de la frecuencia absoluta del diámetro. ¿No? Entonces cerramos, ya tenemos eso, ya tenemos entonces un gráfico. Este otro gráfico vamos a llamar H2, que va a ser del volumen, ¿no? Graph.frec, censo volumen, está bien, todo lo demás, solo que aquí vamos a poner histograma de la frecuencia absoluta del volumen de madera. El volumen, bien. Entonces acá, para que también comparemos bien, vamos a colocar acá las opciones gráficas, par, row. Vamos a colocar acá que esto va a ser igual a una fila y dos columnas, ¿no? Entonces vamos a ver. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr y vamos a ver qué gráfico tenemos. Bien. Este va a ser nuestro gráfico. Entonces, fíjense, tanto el diámetro como el volumen presentan casi una misma forma de la curva, ¿no? Eh, Aunque en el caso del diámetro está menos pronunciada, está más pronunciada en el caso del volumen, porque aquí, fíjense, tenemos esta cantidad de datos que son para la segunda clase. Aquí tenemos, pero la primera y la segunda tienen valores hasta 400. En cambio, esta tiene de 500 la primera clase y esta otra más o menos de 700, ¿no? La segunda, en el caso del volumen. Entonces, ya sabemos que nuestro coeficiente de asimetría tiene que ser positivo para ambos, ¿no? Y vamos a ver por qué el 1 es menor y por qué el 1 es mayor, si realmente refleja esa distribución, ¿no? Entonces, vamos a calcular. Acá, por ejemplo, tenemos un valor de 0,97 y vamos a tener ahora un coeficiente de asimetría Skewness del volumen. Entonces, censo, volumen. Y ahora vamos a hacer correr y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces, vamos a tener acá, hacemos correr, vamos a tener cuánto nos sale entonces el volumen. Entonces, el volumen tiene un valor de 1,73. 1,73.
Bien, entonces ahí tenemos, también es positivo. Entonces, ¿qué podemos decir estos? Este tiene entonces asimetría, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner, a ver. Esto significa que esto de acá tiene, ¿no? La curva de distribución, aquí decimos la curva de distribución del diámetro, tiene, tiene asimetría, ¿no? Asimetría con la cola más larga a la derecha. A la derecha también, bien, entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces la curva de la distribución del diámetro tiene asimetría con la cola más larga a la derecha. Por lo tanto, eso significa que es una asimetría positiva. Asimetría positiva, por eso es que el valor sale positiva, asimetría positiva. Bien. Lo mismo ocurre acá en el caso del volumen, también la curva de distribución del volumen, lo mismo presenta una cola más larga, ¿no? A la derecha, entonces del volumen. Bien, ahí ya tenemos. Bien, entonces ahora podemos ver, podemos colocar acá, le vamos a colocar en el gráfico, lo vamos a poner acá, donde dice, aquí estamos con el diámetro, acá justamente, aquí le vamos a poner, ¿no? Coeficiente de asimetría igual a 0.974, le pongamos tres decimales, ¿no? Y en este otro caso, en el caso del volumen, acá, vamos a tener un coeficiente de asimetría igual a 1.73. 73.1. Bien, entonces, esos serían los coeficientes de asimetría. Entonces, hacemos correr. Bien, y ahora tenemos ahí, ¿no? Los dos son positivos, su coeficiente de asimetría. Este presenta un valor más alto, está más alejado de cero, porque justamente tiene más frecuencias, mayores frecuencias más a la izquierda, en comparación con el diámetro, que también tiene más frecuencias a la izquierda, pero no está tan concentrado en la primera y en la segunda clase. Así que está concentrado más en la primera, y la tercera, que es la fundamental, la tercera clase. En cambio acá, la clase que más aporta en términos de frecuencia absoluta es la clase 2. Por eso es que el volumen tiene un coeficiente de asimetría que es mayor casi el doble del coeficiente de asimetría del diámetro. ¿Se entiende entonces ahora este coeficiente de asimetría gráficamente? ¿Hola? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Bien, entonces ya tenemos eso, pero también hemos dicho que acá, ¿no? Nosotros también para poder interpretar, hemos dicho, tener un resumen, ¿no? Entonces vamos a tener un resumen estadístico, ¿no? Entonces, para interpretar también podemos tener un resumen estadístico, ¿no? La interpretación vamos a colocar a través del resumen estadístico. Bien. Entonces acá vamos a utilizar summary del diámetro, a través del diámetro, summary del diámetro. Bien. Y entonces vamos a tener también un resumen del volumen, summary del volumen. Bien, entonces ahora vamos a ver su resumen estadístico. Bien, acá tenemos
En el caso del diámetro lo vamos a copiar. Vamos a copiar esto acá. Bien, y también vamos a tener en el caso del volumen, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener acá el volumen. Bien, entonces vamos a tener esos valores, ¿no? Entonces tenemos los resúmenes. Vamos a colocar acá. Bien, acá tenemos. Bien. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver entonces? ¿No? Vemos entonces que la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Entonces, acá nos vamos a ir nuevamente. Estamos cumpliendo lo mismo, esa condición. Acá entonces estamos viendo que la media aritmética, ¿no? La media aritmética que tiene un valor de 77.81, ¿no? Es mayor que la mediana, Entonces, todo estamos comprobando que sí se tiene que dar porque tiene asimetría positiva. Entonces, si la mediana tiene solamente 74.80. Bien, entonces fíjense, estamos comprobando evidentemente como la curva, hemos dicho que tiene asimetría positiva, tiene una cola más larga en la derecha, entonces va a presentar que la media aritmética es mayor que la mediana, y lo mismo tiene que ocurrir acá, ¿no? Entonces acá decimos lo mismo, la media, en el caso del volumen, la media aritmética, que en este caso es 3 metros cúbicos, vamos a poner ahí, es mayor que la mediana, Entonces aquí tenemos la mediana que tiene un valor de 2.52 metros cúbicos, ¿no? Entonces ahí podemos ver esa relación entonces, ¿no? Entonces tenemos un volumen, tenemos un valor de 3 que es mayor que la mediana, que es 2.52, y también en el caso del diámetro, la media aritmética de 77.81 centímetros es mayor que la mediana, que es de 74.8. Bien, entonces estamos comprobando también que evidentemente se cumple la relación de media aritmética con mediana para esta asimetría a la derecha, con una curva más larga a la derecha. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación al coeficiente de asimetría, ¿no? Ahora vamos a calcular ahora la curtosis, ¿no? Entonces vamos a calcular la curtosis, acá. Vamos a calcular la curtosis también de estas dos variables, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar calcular la curtosis de las variables diámetro y volumen. Aquí vamos a colocar diámetro y volumen, ¿no? Diámetro y volumen. Ahora, utilizando la función, entonces aquí va a cambiar la función. Ahora la función es curtosis. Entonces, esta es nuestra función ahora, curtosis. Entonces, vamos a calcular acá. Primeramente, la curtosis del diámetro. Está muy bien. Luego vamos a calcular, hemos dicho, curtosis del volumen, ¿no? Entonces, a ver, primeramente calculemos esta curtosis. ¿Cuánto sale? Bien, la curtosis es 1.265, entonces tenemos acá. Bueno, lo podemos copiar también esto acá. Lo podemos copiar ese resultado. Entonces tenemos la curtosis que tiene un valor entonces de
1.26, 1.26. Ese es en el caso, este es en el caso del diámetro, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener entonces, si nosotros estamos diciendo que esto es 1.26, ¿no? Y hemos dicho que esto tenemos tres opciones también aquí, que sea igual a cero, que sea mayor a cero o que sea menor a cero. Entonces podemos interpretar y decir, debido a que la kurtosis, es positiva, ¿no? Entonces, la curva, de distribución del diámetro, que es el que primero hemos calculado. Entonces, la curva de distribución del diámetro, ¿no? Es leptocúrtica, ¿no? Entonces, tiene una cima un poco más alta en la parte central, es leptocúrtica. Bien, ahora veamos en el caso de la kurtosis del volumen, ¿no? Entonces, esa kurtosis va a ser kurtosis del volumen. Variable volumen. Y ahora vamos a ver cuánto sale eso. Bien, eso sale 4. Aquí tenemos 4.53. Bien, entonces vamos a colocar acá 4.53. Bien, entonces ahora vamos a redondear. En el caso de la kurtosis del diámetro es 1.26. 1.26, entonces vamos a colocar acá. Y kurtosis igual a 1.26, ¿no? Así es ¿dónde está? Entonces tenemos 1.26, el diámetro, ¿está bien? Y del volumen es 4.54. 4.54 va a ser acá. 4.54. 4.54. Eso sería la kurtosis, ¿no? La kurtosis y el coeficiente de asimetría. Bien, entonces acá también, ¿no? Como la curva es positiva, ¿no? Entonces la curva de distribución del diámetro es también leptocúrtica. Entonces colocamos acá, debido a que la kurtosis es positiva, entonces la curva de distribución del volumen es leptocúrtica. Pero uno de ellos tiene un valor mucho más alto, ¿no? El caso del volumen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en la interpretación? Entonces, podemos decir lo siguiente, que el apuntalamiento del volumen es mucho más pronunciado, ¿no? Es mucho más, el apuntalamiento del volumen es mucho más pronunciado que el apuntalamiento del diámetro. Porque si bien el diámetro también es positivo, pero solamente está yendo a 1.26, en cambio el volumen es 4.53, 54. Entonces el apuntalamiento del volumen es mucho más pronunciado que del diámetro, ¿no? Entonces, eso sería, y aquí tenemos entonces eso también, ¿no? Entonces, si nosotros, aquí tendríamos que ver también una cosa importante, es, fíjense, nosotros estamos colocando acá un eje. Este está yendo de 0 a 600 y este está yendo de 0 a 800. Si nosotros lo colocamos los dos que vayan
de 0 a 800, vamos a poder ver mejor eso en la misma escala. Entonces vamos a colocar acá, hemos dicho de 0 a 800, ¿dónde está? Aquí vamos a tener, de 0 a 800 podemos tener entonces acá, ¿no? Entonces eso es y lim, igual hemos dicho de 0 a 800, bien. Entonces vamos a tener, bien, ese elemento también ahí. A ver, vamos a ver. Y el otro vamos a colocar lo mismo, ¿no? Entonces también lim igual de 0 a 800. Entonces cerramos y damos coma. A ver, vamos a ver si hemos hecho bien. Bien, entonces acá nosotros vamos a ir, a ver. Ojalá no tengamos errores. A ver, vamos a ver eso en la consola. Bien, parecería que no. Bien, ahora veamos el gráfico. Bien, ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Fíjense acá, los dos tenemos en un mismo eje vertical de 0 a 800. Entonces, ¿cuál de las variables? El diámetro tenemos a la izquierda y el volumen a la derecha. ¿Cuál de ellos tiene su cima más pronunciada? Evidentemente, si nosotros hacemos una curva acá, esta cima va a ser más pronunciada que esta, que evidentemente va a tener, es leptocúrtica, pero menos pronunciada, ¿no? Entonces, más pronunciada va a ser esta de acá, esta curva va a ir ahí, y va a tener por acá y va a bajar ahí, ¿no? Y esta otra va a ir por acá, va a ir acá y va a bajar. Entonces, ¿dónde está la curva más pronunciada? Justamente está ahí, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos por el día de hoy en el cálculo de la kurtosis y del coeficiente de asimetría. Bien, entonces vamos a irnos acá. Vamos a detener la grabación.